Esto comenzó en 1976. Llevo más de 40 años investigando este fenómeno. Mi nombre es Carlos Ferguson y esto es Reporte OVNI. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches aquí en Reporte OVNI. Este encuentro que tenemos cada 15 días para encontrarnos con informaciones, con material, todo lo que veníamos aconteciendo semana a semana y que ahora cada 15 días tenemos para ustedes. Estamos con varios proyectos, por eso también esta limitación de tiempo que hace que podamos encontrarnos un poco más espaciadamente, pero varias cosas, tanto a nivel local, regional y bueno, personalmente, individualmente también, una próxima publicación de mi 7º libro, que ya está en edición por suerte y en pocos días va a salir a la luz. Es otra estadística de 600 casos. Como muchos de los libros, en general, que yo he hecho, tienen todo un análisis estadístico y por supuesto después la correlación con imágenes y documentación. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque va a estar con nosotros Alberto Brunetti, que es un colega, un hermano prácticamente de la ufología, con el cual hace 30 años ya nos conocemos, ahora justamente acontece esto, y un poco más en realidad, un poquito más. Pero él nos va a contar todo lo que es la investigación del grupo GIFAD ahí en Mercedes, que se originó en el año 1991. Después participaron en algunos congresos de la RAO. Así que va a ser muy interesante porque vamos a hacer una recorrida por los casos de Mercedes. Vamos a comentar algunas novedades sobre algunas actividades que estamos desarrollando ahí con el colega y amigo. Y por otro lado, bueno, muy buenas repercusiones de los últimos programas de Reporte OVNI. El proyecto GESDALEN realmente fue algo que le gustó mucho a la gente. Y el último, el anterior a este, que tuvo que ver con el testimonio de Marta, esta persona que hizo un relato de abducción. Hay muchos casos así, ahora estamos abocados a algunos de ellos, que próximamente seguramente vamos a compartir con ustedes. Mi editorial de hoy, brevemente, tiene que ver un poco con los caminos de la ufología actuales. Yo vengo señalando en distintas editoriales y programas de Reporte OVNI esta dicotomía entre lo que es la investigación y la difusión, entre lo que es la objetividad y la primicia. Y lo vengo señalando, no es algo nuevo en ufología. Ahora se están dando otros factores que enturbian también un poco la cuestión, ¿no? Estamos escuchando discursos constantemente de reivindicaciones de posturas actuales que son simplemente escuchar al testigo y sin un filtro de investigación, o voces críticas de quienes se autoidentifican como no investigadores y critican a los que hemos investigado. Si bien nosotros tenemos que hacer un mea culpa de un montón de cosas de la ufología antigua, que ya no es antigua en realidad, no hay ni antigua ni nueva, es la ufología, pero hablemos de la del pasado por lo menos, también ha habido logros muy, muy importantes. Lo que yo creo es que hay que informarse, es decir, no podemos a boca de jarro empezar a decir cosas sin saber, sin conocer, no solo del ambiente ufológico, sino también de lo que es
la investigación de los casos y de casos primordialmente. Yo creo que no es malo participar en la ufología aun cuando no sea investigando de lleno. Pero creo que si uno se va a meter en temas intrincados de la investigación, mínimamente tiene que acceder a cierta información. Que haya habido egoísmo en la ufología no es nada nuevo, porque en los congresos RAO del año 99, cuando hicimos la encuesta entre todos los investigadores, el 70% de la palabra que aparecía en esa encuesta anónima era egoísmo. Por mi parte, me tomé el trabajo de durante 30 años de hacer todo un análisis estadístico de 2000 casos y publicarlo, es decir, que no está guardado en ningún archivo. Yo todos los casos, este es mi 7º libro, donde hay 600 casos más de videos y fotos OVNI en Argentina, va a salir a la luz pública ahora en breve, y he compartido material en infinidad de congresos, y siempre ha sido así. Que otra gente no lo haya hecho, bueno, hay que nombrar entonces a esa gente. Por otro lado, no somos responsables de ninguna mala investigación, entre comillas mala, porque hay investigaciones en el pasado que se hacían con elementos y metodologías que, por supuesto, hoy no son factibles. Yo siempre pongo el ejemplo, y se lo he dicho a varios colegas estos días, de que un odontólogo en el año 73 a veces se subía al asiento donde uno estaba y tironeaba para sacar la muela. Por supuesto que un odontólogo hoy lo ve eso y lo ve con otros ojos. Bueno, entonces las cosas en su momento, hay que juzgar las cosas de acuerdo al contexto y al momento en el que ocurrieron. Primer punto. El segundo punto, que la historiografía o la historia ufológica no hay que hacerla parcialmente, hay que hacerla totalmente. Entonces, hay que juzgar las cosas bien, con todos los elementos de juicio primero, no salir a las apuradas con la primicia donde está el micrófono, correr y salir y hablar, cuando uno todavía no tiene todos los elementos. Los elementos son concretos. Aún siendo una persona, un periodista, y no ser investigador, tiene que reunir mínimamente algo de información. No puede salir, así como así, a decir cosas cuando no se nutrió, por lo menos, de lo básico que es la investigación. Por eso digo que juzgar con nuestros ojos algunas cosas del pasado, bueno, puede haber investigaciones endebles, buenas, muy buenas, no tan buenas, malas, y alguna nefasta. Pero lo que uno tiene que hacer es, puntualmente, si está con toda la información en sus manos, decir las cosas directamente y con elementos también probatorios. Ahora, no podemos decir que todos los ufólogos somos cómplices de alguna situación. Esas son estupideces de gente que evidentemente se maneja con la improvisación. No podemos manejarnos así. No es serio tampoco. No es serio siendo investigador y no siendo investigador tampoco. Entonces yo creo que hay que primero parar la moto, parar el autito chocador y empezar a ver el material. Después tratar de ver cuál era el contexto en la época. Y después tratar de juzgar, entre comillas, no es juzgar tampoco, es esbozar una hipótesis, pero no una sentencia como que uno está en el 10º escalón y dice esto fue así, 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 sin tener los elementos. Cuando yo he hecho algún señalamiento de alguna situación, tengo todos los elementos en archivo. No es un parecer, una cosa que me pareció a mí. Así que yo tampoco voy a aceptar ese tipo de expresiones. Me parece que eso directamente atenta contra la propia persona, que muestra su endeble cartabón intelectual o formación en este tema. Uno no puede ponerse a juzgar un tema y a toda una comunidad sin estar realmente compenetrado y sin haber preguntado todo y haber accedido a la información. Que la información estaba, que alguien nos la haya pedido es otra cosa. Tanto de la ufología en general como de algún caso en particular. Cuando las personas hagan esto, saldremos al cruce y, por supuesto, con esto comprobamos también que estamos ante elementos de desinformación. La desinformación que han manejado los escépticos y negadores ha sido notable durante todos estos años.
Algunos de ellos criticaban a algún ufólogo o algunos que comercializaban con el tema y terminaron vendiendo gran cantidad de artículos en revistas de los años 90 y colocando epígrafes erróneos en las fotos, por ejemplo, sin importarle, porque el objetivo era otro. Bueno, la desinformación también puede existir en personas ajenas a la ufología, medios de prensa, políticos, funcionarios, personas comunes. Y también puede estar en participantes ufológicos. Entonces, a estar atentos, los participantes ufológicos que empiezan a brevar en las aguas de la ufología, genial, bienvenidos, pero por lo menos traten de informarse de alguna manera para evitar deslices, ¿no? Porque si no se cometen situaciones, se choca constantemente contra situaciones sin ningún sentido. Y no es la forma esa de la ufología. Y además hay que trabajar conjuntamente, por lo menos la gente que tenemos un mismo lineamiento, ¿no? Esta cuestión de generar siempre controversias, pero además con una soberbia altanera de creerse en un escalón que no se está. Primero hay que ahondar bien en las cosas. Y esto lo hemos vivido en los últimos 2 meses o mes y medio con alguna situación en particular. Esperamos que cambie esto y por lo menos saber que hay gente que ingresa a esta cuestión, que tenemos varias personas que nos están preguntando algunos elementos y alguna metodología para lo que es la investigación testimonial, que aunque subjetiva, es importante en el tema. Y yo hago una convocatoria a todos los colegas, por lo menos a 2 o 3 de ellos que sé que pueden trabajar en esto, en la elaboración de un orden, de un trabajo, para presentarle a la gente que quiere involucrarse en esta cuestión en algo más que agarrar un micrófono y escuchar a otra persona. Me parece que la ufología necesita más de eso. Los relatores, los opinadores, la ufología emocional, estas cuestiones no son las que necesita la ufología hoy. Por lo menos han pasado muchos años y nos hemos dado cuenta de eso. Volver a eso es un retroceso, es como estar en simples cuestiones anecdóticas de entre casa, y eso no es la cuestión. Así que bueno, gracias por este momento, por la editorial, de poder transmitirles a ustedes estas cosas. Ya en el chat se están comunicando los colegas y amigos, y vamos entonces a lo que es algunas de las secciones que tenemos hoy y la entrevista al querido amigo Alberto Brunetti. Para comunicarse con Reporte OVNI, nuestras líneas de contacto. Imágenes y documentos. Los OVNI captados en fotos y videos. Bueno, y aquí estamos con los archivos nacionales de Estados Unidos, una filmación de procedencia desconocida, pero lograda el 28 de julio de 1959. Recordemos que el primer satélite artificial había estado muy poco tiempo antes ya en vuelo. Y aquí lo que estamos viendo, bueno, es la filmación no solo de un ovni que se iba presentando en el cielo de manera extraña, sino de
la aparición de otro que dejaba una estela. Eh, Son estos archivos que se están conociendo poco a poco. Es importante, igual, aunque lamentablemente la fecha la tenemos exacta, pero no la zona donde ocurrió el hecho. Pero esto estaba en los archivos, están ahora liberados desde los archivos nacionales de Washington, de Estados Unidos, donde se van conociendo día a día más y más filmaciones de testigos que por aquella época, en el Super 8 y con otras tecnologías no tan avanzadas como las actuales, lograban excelentes tomas de ovnis en pleno espacio aéreo de Estados Unidos. Para comunicarse con Reporte OVNI, nuestras líneas de contacto. Entrevistas. Reporte OVNI hace contacto. Bueno, amigos de Reporte OVNI, acá estamos junto al colega y amigo Alberto Brunetti, una nota que hace mucho tiempo queríamos hacer, desde el comienzo de Reporte OVNI, porque con Alberto además nos une una gran amistad y, por supuesto, hay toda una cuestión también relacionada con la ufología. Vamos a recorrer todos esos aspectos, tanto ufológicos como los humanos y los recuerdos, y algunas de las situaciones de lo que algunos llaman vieja ufología, que en realidad no es ni vieja ni nueva, sino que es la activa y la inactiva, es decir, la investigación o el pseudoperiodismo o el periodismo o los comentarios, que no tienen nada que ver con la investigación. Querido Alberto, ¿cómo te va? Un gusto estar con vos. ¿Qué tal, Carlos? Un gustazo porque ya hace unos cuantos añitos que nos conocemos, más de 30 años. Tal cual. Así que, y prácticamente todos los años que nos conocemos, transitando prácticamente juntos en la investigación. Sí, 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 tal cual, ininterrumpidamente. eh, y además, bueno, ahora nos vas a comentar todos esos comienzos, cómo fue todo. El motivo principal también de este encuentro, o viene a cuento de que durante este mes de octubre se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del GIFAD, grupo, bueno, vos vas a comentarnos la sigla, el nombre del grupo, cuál es y a raíz de qué se formó. Así que comentanos si querés, podemos arrancar desde el comienzo entonces. ¿Cómo fue Bueno, este comienzo del GIFAD? bueno, este comienzo de GIFAD viene, eh, yo en su momento me gustaba el tema OVNI, me dedicaba yo solo, porque no conocía a nadie que estuviera en el tema acá en Mercedes. Sí había tenido algún contacto con un señor Hernán Guinot, que era un comerciante, que era un entusiasta también en estos temas, pero no era alguien que investigara, ¿no? Y él había hecho una compilación de casos que me había facilitado en su momento. Pero todavía no había un grupo acá. Y en una época me junto después con Rubén Buscalia, que era alguien que también le interesaba el tema y ya tenía algo de ganas de hacer algo, pero Sí. éramos nosotros dos que estábamos ahí. También conocimos en ese entonces a Raúl Castañeda, que también le gustaba el tema, pero no habíamos formado nada. Pero estaba siempre la idea flotando de formar un grupo investigador en Mercedes.
Después, bueno, te conozco a vos en ese interín, más o menos en esa época, ¿sí? allá por el año 88, que vos viniste de pasada a Mercedes y estabas en una radio, recuerdo, y yo en ese entonces era vocal en la biblioteca Sarmiento de acá de Mercedes. Y vos necesitabas un lugar para dar una charla. Y yo me acuerdo que sin conocerte me fui hasta la radio, con la idea de que por ahí se podía dar la charla en la biblioteca. Bueno, eso no se concretó, pero tuve la suerte de conocerte y ahí empezamos, ese día caminamos todo Mercedes, creo. De acuerdo. Y desde ahí, desde ese entonces, seguimos esta amistad. Después bueno, me invitaste me acuerdo del primer congreso que hicieron ahí en Mar del Plata, que fue por ahí cerquita, en el 89, por ahí, que yo no pude ir. Pero después en el segundo congreso marplatense que vos me invitaste, ahí sí fuimos con Rubén Buscalia, y ahí se lanza la Red Argentina de Omnilogía. Y bueno, venir de ese congreso, de todo ese ímpetu, de todo ese entusiasmo que causó ese congreso del año 91, al poquito tiempo, el 18 de octubre del año 91, formamos el GIFAD acá. Empezamos a juntarnos, que nos había... eh, en ese entonces estaba el ingeniero Di Palma, que era el director del Observatorio Astronómico Municipal, y él, a pesar de no creer en el tema OVNI ni tener, nos permitió igual de todas maneras en su espacio, en el espacio de astronomía, que nos juntáramos ahí para que la gente tenga un lugar donde encontrarnos, por lo menos para conocernos los que estábamos en el tema OVNI. Hicimos una campaña en los medios de difusión y bueno, se fue acercando gente. Gracias al ingeniero Di Palma que nos prestó las instalaciones en aquel momento donde estaba funcionando digamos, la Comisión de Astronomía Mercedina, ¿no? Que fue, eso también es importante, porque al no ser una persona que le interesaba el tema, haber tenido esa apertura, fue muy, muy importante para nosotros. Bueno, Diego Di Palma falleció hace 2 años, pero siempre va a quedar como en el recuerdo nuestro, ¿no? Sí. Ahí se acercó en esa época, en las primeras épocas ya se acercaron ahí Mario Mango, se acercó, bueno, Amorina de Biase, que es una doctora que hoy ya no pertenece a GIFAD, pero hoy es médica ginecóloga. En esa época era estudiante de medicina. Después se acercó Darío González, que hoy es farmacéutico, en esa época también era estudiante. El GIFAD ahora no está funcionando, pero sigue, no está funcionando activamente, pero sigue siempre quedamos el grupo de amigos que siempre nos juntamos una vez al año, por lo menos, a compartir un poco de anécdotas y cosas. Me decías que entonces, ¿cuántos años son ya del nacimiento de Guifán, ¿no? O sea, o cuánto se Y va a conmemora. ser 30 años, porque claro, el 18 de octubre del 91 fue el lanzamiento y ya estaríamos a 30 años de eso. Increíble, Es increíble. increíble cómo pasa el Y tiempo. 30 años del lanzamiento de la RAO ya lo pasamos. Ya lo pasamos, sí, En sí, sí. junio pasamos exactamente. Eh, La verdad que es increíble cómo el tiempo pasa tan rápido. sí, Acá están viendo dónde está situada la provincia de Buenos Aires con respecto a la Argentina, porque esto por las dudas que alguien lo esté viendo en el exterior. Y con respecto a la provincia de Buenos Aires, dónde está situado el partido de Mercedes. La población está prácticamente distribuida en este cruce de rutas, en esta parte. La mayor parte de la población está alrededor de este sector y el resto es prácticamente toda zona rural. Lo que tiene las rutas, que tiene varias rutas, la ruta 41 provincial y la ruta 5, que es sí. la que... y nos divide el partido en 4 zonas. La idea fue tratar de priorizar cuando se hizo el GIFAD la investigación de los casos locales, abarcando los casos del partido de Mercedes. ¿Por qué?
para poder hacer un seguimiento, para poder ver todo cómo venía históricamente dándose el fenómeno y también para ver la distribución geográfica que el fenómeno tenía, porque en nuestro grupo también empezamos a trabajar con la vieja teoría de Aimé Michel, que muchas veces fue descartada, pero yo creo que fue descartada más por no haber hecho estudios que por otra cosa, por una forma prejuiciosa quizá. Quizá a lo mejor a Aimé Michel le faltó algo, pero tuvo una excelente idea a poco de haber empezado este enigma. Y bueno, yo creo que el problema de la ortotecnia es que no se ha llevado lo suficiente estudio como para poder dilucidarla. Acá en Mercedes la hemos aplicado y se ve con exactitud cómo los casos ovni se alinean, y hay una particularidad muy interesante. Hay lugares en donde se dan avistajes, solo avistajes, otros donde se dan solamente aterrizajes. Ahí está. Este es el congreso del año 91, en un impasse. Ahí estamos. Estás vos, está Juan Carlos Espadafora, que ahora ha fallecido, y Luis Pacheco. Estábamos en un impasse de aquel congreso del año 91 que fue, creo que, histórico, ¿no? Sí, sí. Desde donde ahí sale la RAO. Bueno, en esta otra foto, el 18 de octubre del 91, como dijimos, lanzamos oficialmente el GIFAD. Y ya acá estamos, en esta foto, bueno, estoy yo está Raúl Castañeda, está la doctora de Bease, ahora actual doctora de Bease, por entonces director de Cultura con su hija, Mario Mango, Hernán Guinot, que había sido la persona que había hecho la primera recopilación de casos realizada en el partido de Mercedes, fallecido también Hernán Guinot, ahora el ex director de Cultura también fallecido, Rodolfo Wiman, que nos dio un espaldarazo importantísimo. Desde Cultura nos habían dado un espaldarazo importantísimo, con mucho apoyo, quizá no dinerario, pero sí mucho apoyo en cuanto a poder brindarnos lugares para dar charlas en su momento. Sí. Cada vez que íbamos a un congreso nos daban material para compartir de la ciudad, Sí. para llevar a otros lugares, ¿no? Sí, sí. Después, este es el informe sucinto que había hecho Hernán Guinot. Esto está publicado en el año 78. Había una reseña de muy poquitos casos que eran muy breves. Y con eso, de esa base se partió para reconstruir la historia ovnilógica del partido de Mercedes. Esa fue la primera base y los primeros y rudimentarios datos que teníamos, más el radio pasillo de la gente que nos iba comentando cosas, los familiares que alguna vez vieron algo. Bueno, desde ahí partimos, un trabajo muy arduo, porque reconstruir la casuística mercedina no solo fue dar con los testigos, porque acá Hernán había anotado algunas cosas, pero datos de testigos tenía muy pocos. Generalmente eran las anécdotas que le contaban a él en su comercio. Y en una de las primeras reuniones de GIFAD que pensamos viajar ya a algún lugar, sobre todo habíamos pensado en ir a Navarro, que históricamente sabíamos que había bastantes casos. Y el día, qué paradojal, el día que estábamos reunidos, una lluvia copiosísima hubo, ese mismo día ocurre un caso en Navarro, que fue muy importante, y nos enteramos al día siguiente, y bueno, en 2 días ya estábamos en la ciudad de Navarro, para investigar el caso. El caso ocurre en el campo de este señor, Horacio Conde, ya fallecido, en ese entonces era concejal, el presidente del bloque de concejales radicales de Navarro. Él nos facilita el acceso al campo y ahí se produce ahí un cuasi aterrizaje en el cual hay 7 objetos que quedan suspendidos sobre el campo y iluminan el campo, dejando un montón de marcas, de evidencias, entre ellos estas, por ejemplo. Había de todo tipo de marcas. Después estas otras, muy curiosas, que quedaban debajo del alambrado, a las cuales las vacas en un primer momento no se acercaban. Pasaban cerca, pero no iban hacia las marcas, no comían pasto en las marcas.
Este fue un caso muy, muy mencionado en el año 91 que ocurre paralelamente a los eventos de Victoria, paralelamente a los eventos de Laguna Setúbal, y un montón de casos de aterrizaje que se dan en ese año. Sí, Que sí, gracias a la Red Argentina de Omnilogía pudimos coordinar y podemos ver ese paralelismo, ¿no? sí, tal Entre cual. los casos que fuimos reconstruyendo, el caso emblemático para nosotros es este, que es un caso ocurrido el 25 de julio de 1968, que es un encuentro del tercer tipo en el cuartel 15, en una zona rural del partido de Mercedes. El caso, la testigo fue la señora Ofelia Siri, viuda de Badano en aquel entonces, y ella ve 3 o 4 luces, de una de las cuales desciende una figura de apariencia humana, y bueno, y después quedan marcas en el terreno. El caso en su momento trascendió a nivel local en los diarios, hubo unas cuantas informaciones, también se publicó en algunos diarios de la zona, Chivilcoy, pero no trascendió a nivel nacional. Y gracias al GIFAD se fue conocido por los investigadores nacionales, lo empezamos a divulgar en los congresos de la RAO y en los congresos que nos invitaron en aquella época, porque la testigo fallece años después, en el año 74, y bueno, o sea, hubo que hacer una reconstrucción por prueba de indicios prácticamente de este caso. Hubo que buscar gente que la conoció a ella, bueno, a familiares, a gente que estuvo en el campo en el momento del caso. O sea, hay un gran trabajo atrás de todo esto, Sí, porque esto empezó con esa pequeña recopilación de Hernán Guinó que tenía 4 renglones sobre este caso. Y de sí, sí, ahí empezamos a buscar, se encontraron los artículos periodísticos. Esta es ahora ya está cambiado el lugar. La noche esa, donde ocurre esto, el 25 de julio, prácticamente a las 20:30 horas, el hijo, la testigo estaba sola en el campo porque el hijo había ido al velatorio de un vecino que había fallecido. Y en ese entonces ir a Mercedes, que estaba a pocos kilómetros, implicaba ir en sulky, no había transporte como hay ahora, esto estaría a más o menos a 10, 12 kilómetros de la ciudad. Empieza a sentir unos ruidos, mira por la ventana y ve unas luces en la tranquera, pensando que era un auto, que en ese entonces no había tantos autos, pero había. Pero ella piensa que era un auto que venían a traerlo al hijo o algo. No, y de golpe una de esas luces sale volando y viene volando hacia prácticamente la arboleda esa que se ve ahí, y otra luz se va hacia otra arboleda que hay en una zona que no se ve acá y que ya no está esa arboleda, a un costado. De la arboleda del costado, que estaba junto al campo lindero, baja un ser, ella ve bajar un ser de apariencia humana, con ropas muy luminosas, muy brillantes. Dice, lo más bonito que ella vio en su vida. Eso es lo que dijo, se lo dijo siempre al hijo, y también de alguna manera lo describe en ese artículo que yo había mostrado primero. bien. No muy lejos de ahí pasa un camino vecinal muy amplio, y a esa misma hora venía otra persona en ese entonces una estanciera que era último modelo. Primero nos habían dicho que era un Ford A, una cosa así, no, era una estanciera último modelo, en aquel que era un cantor de tango de acá de Mercedes, un bandoneonista, perdón. Venían con otro integrante de un grupo que tenían. Cuando llega por el camino, más o menos a la altura donde está este establecimiento, se ve envuelto en una niebla y la estanciera se detiene totalmente, el motor se le clava directamente y la guía a 0 kilómetros prácticamente la estanciera. Y se le llama la atención y bueno, y al rato se despeja la niebla, el motor enciende normalmente y sigue en camino. Y al día siguiente se enteran de lo que había pasado en ese lugar, prácticamente ahí cerquita donde ellos estaban, entonces lo relacionan, era esa misma hora y ellos lo relacionan sin duda con este suceso. Claro. Más allá de que no hayan visto ninguna luz ni nada. Que Sí, era el señor Roberto de Catarino, hoy fallecido también, con él también pude hablar en su momento. Bueno,
es un caso que tiene varios ribetes. El diario El Oeste, que fue un diario que duró una gran cantidad de décadas en Mercedes, el director era un entusiasta también del tema OVNI y había hecho una recopilación Sí, de casos él personal, de artículos y cosas, y me había facilitado un material que él tenía. Entre esos había dos fotos que él sabía que eran del año 68, pero por la memoria no tenía ninguna anotación ni nada, y no recordaba quién las había sacado. Sabía que era un mercedino, pero no sabía, no se recordaba quién era y no pudo encontrar la referencia. Lamentablemente don Teobaldo ya falleció, sí. pero bueno, yo quiero rescatar porque me parece que son unas excelentes fotografías, porque se notaba en las originales que me había facilitado que era un fotógrafo profesional quien las había sacado. Y Eran además, dos fotos, sí, además eran estas dos fotos. vos tenés conocimiento de fotografía, sos fotógrafo, eh, y además de eso, recalcar que estas fotos es la primera vez que son difundidas, ¿no? La hemos difundido a nivel local justamente en algunas conferencias que hemos dado para ver si aparecía la persona que la había sacado y nunca tuvimos esa suerte. Bien. De todas maneras, la calidad es excelente de las fotos. Estas dos fotos, en plena oleada del año 1968, tanto mundial como nacional, y recordemos que este caso de la mujer de Badano había ocurrido también en fecha del año 68. Lamentablemente, bueno, estas fotos Exacto. no podemos ahondar, pero evidentemente hubo una gran actividad en el lugar que, por suerte, esta persona que vos comentás fue la que recopiló con una simple y muy elemental recopilación, les permitió a ustedes incentivarlos para formar algo, ¿no? Por supuesto, y fue la primera recopilación que se hizo de los casos de Mercedes. Y paralelamente, como te decía, este director de este diario también, cuando se enteraba de alguna noticia, la publicaba. De la de Mercedes o de la zona, siempre la publicaba. Y en su archivo encontramos también otros datos que también van a formar parte de una recopilación futura de casos mercedinos. Bien, bien, O sea, porque fue un trabajo muy arduo, que es una lástima que no esté disponible para la gente, ¿no? Porque claro. si bien trabajamos mucho en el grupo, una vez que el grupo cesó, si nosotros no hacemos una recopilación publicada, nadie se va a enterar de todo lo que se hizo, a menos que, que empiece a indagar otra vez todo, ¿no? Lo bueno es que la gente sepa que se está realizando un libro, Ujú. que estamos trabajando en un libro Claro, eh, exacto. que tiene que ver con los casos de Mercedes, que esto va a Ujú. quedar como un libro histórico con toda la historia de todo el fenómeno OVNI en esa ciudad. Esa es la idea, por lo menos para que le sirva a generaciones futuras que quieran continuar con el trabajo de investigación, porque acá casos sigue habiendo permanentemente. O Vos sea, no es fijate, que los casos se cortaron cuando dejó de trabajar el grupo. Los casos estuvieron, estaban y siguen estando. pero El tema es que fíjate, hay que seguirlos. fíjate, Alberto, que si ustedes por un recorte de un diario donde hay una recopilación tan elemental pudieron desarrollar la inquietud, la curiosidad de hacer un grupo que desarrolló toda esta actividad, imaginémonos que a través de este libro, de, digamos que contiene toda la historia tan rica de casos en el lugar, yo creo que va a ser un puntapié para muchas de las personas que se interesan en el fenómeno OVNI en Mercedes y alrededores también, ¿no? Yo no te puedo decir exactamente ahora porque los tengo, viste, no los tengo totalmente todos recopilados, pero yo creo que 200 casos o más de históricos mercedinos va a tener el libro. Bueno, muy Creo que más de importante, 200 casos. Y me parece que me quedo cortito con 200. muy interesante y lo vamos a, bueno, cuando lo podamos publicar, lo vamos a hacer apenas se termine el trabajo y yo creo que Y le lo, va a ser algo muy importante. y lo que yo digo es importante que en Mercedes tenemos casos, no solo de avistaje de luces, sino hay aterrizajes, casos de humanoides, tenemos un caso de abducción al menos, Sí, tenemos casos de quemaduras en testigos.
Hay un poco de todo acá. Seguimiento a vehículos, hay un poco, prácticamente todas las facetas del tema OVNI están representadas en algún lugar del partido. Perfecto, va a ser algo, ya le estamos dando el adelanto entonces a toda la audiencia de Reporte OVNI y del tema OVNI en general, que ese material con abundante información y completa, la más completa de todas, va a ser una recopilación única en el partido Mercedes. Ahí tenemos otro caso. Sí, este caso es un caso de quemadura en testigo. Este caso ocurrió en el año 82, nosotros nos enteramos mucho tiempo después. En el 82 se había publicado la noticia en el diario, con un periodista había hecho bastante, había hablado con la testigo y se había explayado bastante, pero había quedado solamente en ese artículo. Bien, Pudimos dar con la testigo, pudimos ir al lugar, pudimos hablar con ella 10 años después de haber ocurrido el suceso y también es un caso muy interesante. Una testigo que sale a buscar agua a una bomba, ve una luz venir, una luz esférica, que le pasa por encima, le quema, le produce quemaduras en el rostro, en la vista, le produce una crisis nerviosa muy intensa y bueno, produce quemaduras en la zona y hasta quizá la muerte de 2 o 3 gatos que ella tenía en su propiedad. bien. También esto en la zona rural de Mercedes y esto ocurre en el año 82. Cuartel 13 que es, digamos, para el lado de casi llegando a Navarro está este lugar, Sí, sí, hacia el sur. hacia el sur del partido. Bien, vamos a la próxima que estábamos ahí con... La próxima estaba, bueno, acá hay una visita que hizo el amigo, una de las grandes personas que yo conocí gracias al tema OVNI y que yo digo prácticamente más que un investigador, encontré un amigo, un hermano, Claudio Misca, al cual hoy, bueno, se me quiebra un poco la voz porque eh, creo que hacer un gran homenaje. Claudio creo que necesita el gran homenaje de los investigadores argentinos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Acá está en Mercedes, una de las visitas que nos hizo. Acá estás vos en una de las tantas visitas a Mercedes, Sí, cuando viniste a presentar aquel libro de los pilotos de pilotos y ovni, ¿no? En ahí esa estamos, oportunidad. estamos trincando ahí Ya, y acá estamos con el también desaparecido Alejandro. Alejandro Isoba, en Sí, este es el Newmont de la terminal de ómnibus de Mercedes. sí, sí. Está en esa visita ahí, así que son lindas fotos anécdotas que uno van quedando de la ufología, que Sí, son aparte de todo esto de la recopilación del tema, es lo que queda de la parte humana de todo esto. Y lamentablemente acá, el querido eh, Alejandro Isoba, sí, esta es una foto que ya si bien no es así, la losa, esta es la losa en el año 92 se enterró en la plaza principal de Mercedes una cápsula del tiempo en la cual, gracias a la entonces Dirección de Cultura, pudimos incluir la primera versión del catálogo mercedino de casos OVNI. Está en ese lugar para ser abierto en el 2092. O sea, ya no voy a estar cuando esté cuando esto se abra, pero todavía lo que se hizo al inicio del grupo GIFAD está debajo de esa losa. Quizá en ese entonces ya tengan la respuesta o no, pero bueno, por lo menos van a saber que en algún momento se estaba trabajando también en esto, porque en ese lugar se pusieron hasta poesía, historia de la ciudad, propaganda, diarios de la época, un montón de material hubo en esa cápsula. qué va. Lamentablemente no hemos podido dar con la ordenanza que en ese entonces se hacían a máquina, las ordenanzas municipales, donde estaba toda la descripción de esto, pero estamos también tras el rastro de poder lograr que alguien nos encuentre la ordenanza como para tenerla de recuerdo, aunque sea, ¿no? Claro, claro, claro. Lo importante en todo esto es que ahí estás ya con Daniel Pericé.
con Daniel Pellicer. Para mí es una foto bastante histórica esta, estar con el capitán Pellicer, si bien ya lo había conocido en el Congreso de la RAO, en el que se lanzó la RAO en el 91. Esta foto está sacada en Santa Fe, en San Lorenzo, en un congreso que se hizo a fin de ese mismo año, donde participamos en un congreso organizado por FAESE. También ahí. Sí, que fue la persona clave en los casos de la Antártida Argentina en junio y julio de 1965, cuando se emitió el primer comunicado oficial de la Armada que dio la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, Sí, en esa oportunidad Pellicé estuvo charlando bastante conmigo porque con el CITEFA habían estado en Navarro, justamente. Y sí, nosotros en ese congreso presentamos precisamente el caso Navarro. Ese congreso ocurre casi a fines del año 91 y nosotros hacía un mes que habíamos hecho la investigación en Navarro. claro. Y ahí cuando yo cuando expongo el caso Navarro, Pellicé después se me acerca y me cuenta que habían estado con el CITEFA en Navarro. Bien, bien. Vamos a la otra. Bueno, en esta también es una parte, lástima, tengo que buscar a ver si hay alguna más de esa oportunidad, porque tiene que haber. Esta es una foto, digamos, histórica. No te veo a vos en esta foto, pero estabas. Esta Sí, fue una reunión que se hizo en Mar del Plata en el año, yo no me acuerdo qué año era esto, era ya con la idea de reflotar la RAO. Se estaba tratando de reflotar la RAO, ya estaba bastante alicaída y se estaba viendo si se podía darle una vuelta como para que la RAO no caiga del todo. Era una de esas reuniones que se hicieron, que está Iscovich, está, ¿cómo es que se llamaba? Que falleció este muchacho, Eduardo de bueno, Castro. de Castro, y Juan Carlos Espadafora, también fallecido hoy. Esas fueron una serie de reuniones que se hicieron entre los últimos que estábamos participando para ver si se podía dar un nuevo enfoque. Son de las cosas o sea, es un poco de esa agridulce ovnilogía que vos siempre haces referencia en Reporte OVNI, ¿no? Esas cosas entre lindas y esas cosas que también te dejan un sabor amargo también. Sí, Esta es una de los momentos lindos, gracias a la RAO. Acá estoy con Raúl Castañeda del GIFAD, en la casa de Claudio Misca, con Gabriela Jiménez, una investigadora santafesina, a la cual le hemos perdido el rastro, pero ella había hecho un trabajo muy interesante de recopilación de casos de la laguna Setúbal, que fue que tuvo una gran oleada de avistaje en esa zona en el año 1991. sí. Con Gabriela incluso vino 2 veces a Mercedes, alguna vez a disertar también. Y acá estamos con Claudio Misca. Esta foto para mí es muy importante porque es la foto que nos sacamos el último día que lo pude ver con vida a Claudio. Esto fue en el año 2017. Ajá. Fue, a ver, 2000. Sí, 2010, él falleció en el, bueno, no, 2016. Y al año siguiente él fallece, Claudio. En el año 2016, prácticamente en la fecha que él un año después fallece, ¿no? Al año exacto de ese día. Con Claudio, Y ahí me regala sí. este mate que tengo ahora, que estoy tomando. Me regala este mate y yo creo que es un símbolo, porque la casa de Claudio Misca, A ver, mostralo ahora porque no se vio recién el mate. a ver, sí, Ahí estamos, sí, es sí. un mate, aparte, es esto, es un símbolo también el mate, no solo porque me lo regaló Claudio, sino porque la casa de Claudio Misca, mate de por medio, prácticamente circuló toda todos los ufólogos de los años 90 circularon por la casa de Claudio Misca. Sí, sí, sí. Porque Claudio le abría la puerta a todo el mundo. Incluso algunos le han pagado muy mal, llevándose material y todo, Sí, 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 pero ya creo que es sabemos. importante rescatar a Claudio Misca como, digamos, una figura que era un nexo, además de la calidad humana, es un nexo de entre mucha gente
que pasaba, era como un nodo la casa de Claudio también. Sí, yo recuerdo que, bueno, nos conocimos con Claudio en el curso que él realizó en ONIFE en el año 84 u 85, si no me equivoco. Tiene que ser 84. Y justamente después con él fundamos el CEFU, Centro de Estudios de Fenómenos Ufológicos de Buenos Aires. Y resulta que en ese momento sacamos un boletín, Evidencia OVNI. Era un boletín con 15 ejemplares de tirada. Y empezamos a incursionar de a poco. Yo encontré el otro día algo histórico, que es la propaganda de la primer conferencia que dimos con Claudio a una cuadra donde tenía su pizzería en la avenida Juan B. Justo, que era la estadística de los efectos de los ovnis a los animales, en un pub de esa época donde la gente iba a escuchar rock y música. De golpe el pub estaba todo lleno, había más de 100 personas, y aparecimos nosotros con las diapositivas de ovnis, y la gente guardó un total silencio. Era gente mucho más joven que nosotros. ¿Y quién nos vino también en ese? Eso es histórico, ¿no? ¿Quién estaba también presente en esa conferencia que nos vino a visitar y justo coincidió? Y dijimos, bueno, vení con nosotros a dar la conferencia. Miguel Molina, el recordado investigador de Tucumán, que era de la FAESE. Un año después murió creo que en un ascenso que hizo a un cerro para ver el cometa Halley, y con anécdotas inolvidables con Miguel Molina. Y lo increíble fue que en el 85, en esa conferencia, estábamos ahí en la avenida Juan B. Justo, que a veces cuando voy a Buenos Aires paso por ahí, ya no está, era un café. Todas cosas y cuestiones históricas de la ufología que no sabe todo el mundo, las estoy diciendo ahora por primera vez. Y bueno, con Claudio, con ese boletín, empezamos a hacer trabajo que presentamos en Rosario. Ahí ganamos unos premios también por el trabajo de la estadística OVNI a los animales, el impacto, el efecto que provocan los OVNI en los animales, que es un tema muy interesante. Y bueno, y después Claudio, ya cuando yo me radico en Mar del Plata, quedó con otras personas trabajando en el CEFU, que es un grupo fundado por nosotros, por Claudio y por quien habla. Hicimos el logo, hicimos todo en ese grupo, desde cero, prácticamente con pocos elementos. Y después Claudio se adentró mucho en la investigación de campo durante años, pero bueno, una calidad humana fuera de lo común. O sea, esto es lo que él ganó, por suerte, el premio a la calidad humana en los congresos de la RAO, justamente porque estamos hablando de una personalidad de las que no abundan en ufología. Totalmente, totalmente. Para mí es el hermano mayor que no tuve y eso no tengo ningún empacho en decirlo porque así considero a Claudio. Bien. Lo que decía, busqué esas pocas fotos. Con tantos años de trabajo hay mucho más. Pero como para mostrar un poco el panorama desde lo que fue la investigación, lo que fue también el compartir con otras personas, porque el GIFAD, gracias a eso y a la RAO, yo creo que la gran mayoría de compartir con los investigadores fue gracias a la RAO en mi caso particular. Después cuando cesó la RAO, si bien me seguí dedicando al tema, traté de ser, me alejé prácticamente de todos los ámbitos ufológicos. Nos pasó a los dos. Y después nos pasó a los dos, nos alejamos un poco, no del tema, como dice algún tontuelo por allí, pero nos alejamos del ambiente. Y cuando en 2011 después se dio lo de la Fuerza Aérea, y se me hizo partícipe de sumar a más colegas, y te sumamos también, ahí empezaron los críticos y oportunistas de siempre, que ahora están todos en silencio. Exactamente, y yo te agradezco mucho que vos pensaste en mí cuando
pudiste tomar contacto con la gente del Cóndor y proponerle a otros investigadores, y gracias No, a que vos me propusiste, me llamaron a participar, ¿no? Porque esa es la realidad. bueno, lo importante es que pudimos sentar un precedente y hacer historia, porque en definitiva se trata de eso, les guste o no les guste, a quien le guste, nosotros somos parte de esa historia. Algunos pueden tapar la de la RAO, fueron 16 años que algunos parece que los obvian de sus comentarios, e incluso hablan de sus congresos diciendo que participó gente como que no participó antes en otros congresos, empiezan a hacer la historiografía selectiva. Claro, y si vos lo llegás a resaltar, te dice que querés hacer figuración con todo eso. Y en realidad no, se está tratando de mostrar cómo fue realmente la historia. No se está tratando de figurar porque decir conocí a tal o cual, o participé, o traje primero a tal persona. Sino porque la historia es así, hay que contarla. La historia la cuentan los protagonistas, no los testigos. Tal cual. Y lo bueno es que somos parte de eso, y yo creo que también mirando de hoy hacia adelante, porque no nos quedamos acá, ni estamos hablando nostálgicamente. Nuestro objetivo es seguir, y por eso está el trabajo de Mercedes, que es uno de los desafíos. Lo importante va a ser que este material pueda llegar a todos los... Sabemos que el programa Reporte OVNI hasta lo están viendo en otros países, y que sepan que, bueno, que un grupo de entusiastas, principalmente vos, porque vos fuiste el que dio el puntapié en formar un grupo que no se quedó en los laureles, que de repente tuviste la iniciativa de decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Recopilar testimonios, escuchar a los testigos, que yo creo que es clave e importante en la tarea de un investigador. Y yo creo que esto es un ejemplo, este programa, que le puede servir a cada persona que está en algún pueblo o ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia del país o de otro país, y que esté titubeando, decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, se empieza así. Primero tiene que recopilar, informarse, empezar a golpear puertas. Yo sé que ustedes golpearon, vos particularmente, me acuerdo ese día en Mercedes que nos caminamos todos, pero vos particularmente golpeaste puertas de todos los colores políticos, dando o priorizando un poco la idea de lo que queríamos transmitir. Del otro lado, a veces te miran socarronamente, simpáticamente, o habrán dicho esto, ¿qué es esto? Pero en definitiva, la historia del fenómeno ovni ufológico en Mercedes ahora está escrita y va a ser refrendada a través de un material escrito, ¿no? Claro, porque antes no existía para la casuística Mercedes. Para la casuística nacional empezó a existir gracias a la actividad de GIFAD, si no, no se conocería hasta el día de hoy. Claro. Porque no hubo otros grupos que trabajaron acá que yo conozca. Tal cual, tal cual. Bueno, Alberto, un gran gusto de que hayas estado en Reporte OVNI, que estaba pendiente hace mucho tiempo, y nos queda adeudado el caso Siri de Badano para tocar en un programa especial. Y sí, ya lo vamos a hacer con tiempo y con mucho material. Bueno, te mando Gracias a vos y gracias a todos los oyentes. Bueno. No. Gracias a los oyentes también que nos acompañen. Gracias, Alberto. Un gran abrazo. Para comunicarse con Reporte OVNI, nuestras líneas de contacto.
para comunicarse con Reporte OVNI. Nuestras líneas de contacto. Bueno, muy completo el programa. Luego de nuestra editorial, bueno, el encuentro con Alberto, como estuvimos charlando con él. Yo creo que es muy importante esta tarea de poder hacer investigación en el lugar donde uno vive, en su entorno, en el mundo en el cual lo está rodeando, en una ciudad como es Mercedes, que es importante en la provincia, pero bueno, es una ciudad mucho más pequeña que Buenos Aires y que otras grandes. Y el ejemplo es interesante, rescatar un recorte de una persona que hizo una pequeña recopilación de casos en el lugar y a partir de ahí se forma un grupo. Un grupo, yo creo, muy, muy interesante de trabajo, que durante años hizo muy, muy buena actividad. Hoy continúa Alberto Brunetti con esta iniciativa. Surgió la idea de esto que comentamos como novedad, de concretar un libro sobre los casos de Mercedes, un libro que estamos haciendo en conjunto, y que va a reunir todos los episodios en esa zona. Y yo me aboco más que nada a una parte de la recopilación de casos y estadística, y Alberto trata todos los demás aspectos de los casos de la ciudad. Me parece que es importante hacer esto, y esto es otra de las muestras de la ufología que hay que rescatar, de personas como Alberto y el grupo GIFAD, que abiertamente han difundido todas sus actividades y que han investigado y que han llenado un vacío en una zona donde no había ningún grupo durante muchos años. Creo que eso, las personas que recién se inician en el tema tienen que empezar a mirar estos ejemplos también. Así que, bueno, amigos, los encuentro. Gracias por el chat y por todos los que se han comunicado hoy en el mismo. Quiero agradecerles esto y convocarlos para un próximo encuentro en Reporte OVNI dentro de 15 días. Muchas gracias y nos estamos viendo. El misterio puede volver cada noche. Es un visitante sin permiso que a veces se toma licencias para mostrarnos nuestras limitaciones. Carlos Ferguson.